analizar si no hubo delito. Mientras tanto, la OEA denunció un intento de golpe de Estado y condenó las acciones y dijo que constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos de la población. Las elecciones en las que triunfó Bernardo Arévalo se realizaron en agosto pasado. Fútbol. Scaloni dijo que aún está pensando su decisión. El técnico del seleccionado nacional se refirió a la continuidad en su cargo de cara a la Copa América 2024 en los Estados Unidos. No hay nada raro, aclaró, pero sigo pensando mi decisión en las mismas instancias de hace 2 semanas. Agregó que los jugadores necesitan un entrenador que esté bien, con todas las ganas y las expectativas. Más información en telam.com.ar. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira. Buenas tardes. Mónica Redondo al habla desde la Caja de Pandora con Martín Loza del otro lado. Bueno, Marcelo Goro hoy faltó con aviso. Va a acompañarme en este programa Alejandro Olmos Gaona, un invitado muy especial. Después voy a dar su currículum, más o menos en 25 minutos voy a decir el currículum y después hablaremos 2 minutos. Bueno, vamos a hacer una editorial. Estoy escuchando poco, te digo, estoy escuchando casi nada. No sé si porque lo habrán dejado. Ahora sí escucho mejor. Bueno, esta es una persona que en general yo no sigo, pero como la necedad no es una de mis características, esta vez sí escribió algo que me parece que tiene que ver con los tiempos que corren. Señores, el domingo va a asumir un nuevo presidente de nuestro país, en la Argentina. Es mucho más que un presidente, es una escala de valores, es una cultura, es el final de un ciclo político, por lo menos por ahora, y es, como decía la compañera Alicia Castro de Soberanos, hay que reinventarse, realmente hay que reinventarse. No funcionó una forma de ver la realidad y de definir un sujeto político. No funcionó. Se definió un sujeto político que no existía, más allá de las campañas políticas. Y si hay algo que quiero decir, que lo quiero decir antes de leer esto, es que a mí personalmente, a Mónica Redondo, me hartó el pragmatismo político, me cansó. No se puede pragmatizar absolutamente todo, los derechos, todo sea, porque, y bueno, si es política, bueno, la política es la política, no, la política también es verdad, la política es ocuparse del otro, y
Y la patria, compañeros, no es el otro, la patria somos nosotros también. Todos somos la patria, el otro y nosotros, todos. Divididos, no divididos, con grieta, sin grieta, pero todo es la patria. Entonces hubo muchísimos, que no lo voy a hablar en este programa, quizás en el próximo o al final, si no me da el tiempo, porque la verdad que vamos a estar viviendo un episodio traumático, Alejandro, traumático en serio. Y desde el punto de vista de mi profesión, hay muchas formas de salir defensivamente de un episodio traumático, deprimiéndose, maníacamente, negándolo. O negándolo, juntándose con solo aquellos que me dicen lo que yo quiero escuchar. Lo más importante acá, antes de que lea esto, es que resistencia, no lo sé, o en todo caso hay que ver cómo se resiste y a partir de qué y con qué herramientas, porque no queremos que haya más muertos ni presos. Hablaba antes del programa con Alejandro que los que menos tienen, no, los que casi nada tienen, nada, no son, el pueblo no es culpable de esta asunción de este presidente. Acá no hay culpables, acá hay pragmatismo político, acá hay manejos políticos espurios, secretos, mentiras y silencio, mucho silencio, y hacer muchas cosas a espaldas del pueblo, debo decir, y no estoy hablando solo de nuestro gobierno, estoy hablando de gobiernos anteriores. Parece que el pueblo no es protagonista. Bueno, parece que esta vez el pueblo decidió ser protagonista de su, me cuesta decir eso, pero de su propia extinción o de que algo de esto, de que algo suceda en relación a algo, porque me parece que la escucha no se practicó, no se escuchó, de ninguna manera se escuchó. Y la pandemia en todo esto, aunque les parezca mentira, tuvo mucho que ver. Esto de estar aislados cada uno en la casa y confirmar que podemos solos. Tengo una anécdota de un paciente que me decía, de un paciente, no es de un paciente, es de mi compañero que me contaba de Itatí. Él trabajaba mucho en Itatí, que en Itatí, psicólogo como yo, había una guerra a muerte entre los empleados públicos que sí cobraban, porque cobraban sí o sí durante la pandemia, y los que hacían changas que no podían salir a laburar. Entonces había como así guerra de pobres contra pobres, una cosa así. Así que voy a leer esto porque para mí esto es a mí me gustó, fue un bálsamo, no es suficiente, pero es un bálsamo. Lo escribe Jorge Alemán, a mi pesar, pero bueno, esta vez la pegó Jorge Alemán. Se llama El sentido del honor. El honor, a diferencia de la autoestima, implica siempre un deber. El de asumir valores que no solo nos interpelan, sino que en muchos casos son muy difíciles de asumir. Hubo tiempos en que el honor estaba por encima de la propia vida. Esa época quedó clausurada por distintos motivos. A las exigencias del honor le sucedieron las exigencias aumentadas del individualismo narcisista. Entre las múltiples novedades del sector político que va a gobernar este doloroso y golpeado país, nos encontramos con la flagrante pérdida del sentido del honor y la responsabilidad que siempre lo constituye. La escena política actual es muy elocuente en este aspecto. Se han reunido y han pactado para gobernar quienes se han insultado, denigrado y ofendido hasta superar todos los límites, y aún los que participaron de este gobierno, scioli mediante. Se pueden dar diversos argumentos con respecto a la función del pragmatismo en política y su dimensión utilitaria, pero aún así la honorabilidad no puede estar en juego, y menos como en este caso donde el honor y la dignidad que conlleva queda pulverizada en el festival de las negociaciones. La escena política ahora devenida en reality se revela como el lugar donde todo puede ser negociado, sin miramiento alguno por la integridad personal de uno mismo y de los otros. De este modo, las últimas barreras de pudor y de vergüenza quedan definitivamente expulsadas en el teatro del poder. Sin duda, se trata de exponer en acto la moral neoliberal que rige a estos personajes en sus vidas. La economía es el método, el objetivo es el alma, Margaret Thatcher, proclamaba la vieja mentora inglesa. Y finalmente, en Argentina existen ejemplos de sobra que muestran a las almas devastadas
en este ejercicio del poder cínico y nihilista, cambalache mediante. Lo que vuelve insoportable a esta práctica donde nadie vale nada, donde cualquier enunciado pronunciado puede ser desmentido, es que estos mismos personajes, sin ningún tipo de reparo, apelen a la idea mesiánica de realizar un gran sacrificio, un tiempo de dolor y miseria que será compensado posteriormente. ¿Cuál es la autoridad moral que asiste a una corte de denigradores seriales para realizar semejante pedido a los gobernados? Lo que surja de este remolino de maldad insolente, el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que si esta nación quiere sobrevivir y continuar siendo un país digno de sus grandes legados históricos, algún día no solo tendrá que reconstruir su economía, su Estado, su clase política, sino que deberá volverse hacia su propia cultura fundacional, para intentar, si todavía es posible, reinventarse en una ética política diferente. Me pareció excelente como la reflexión muy buena. Bueno, acá estamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador, investigador, especializado en deuda externa, profesor honorario de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Observatorio de la Deuda Pública. Y como si esto fuera poco, sacó libros: Deuda o Soberanía, el FMI, la deuda, estructura de dominación, la deuda odiosa, una doctrina jurídica para la solución política, dije bien. Y tiene un libro que acaba de salir, que ahora me vas a contar cuál es, y otro en galera, o en gatera, como diríamos los que nos gustan las carreras, en gatera y esperando. Y como ustedes verán, oyentes, el tema de la deuda externa es una obsesión para este hombre. O sea, se acuesta pensando en la deuda externa, se levanta pensando en la deuda externa. Heredada. Pero es su tema. ¿Cuál es el libro que acaba de salir? Dos, han salido los dos ya. ¿Los dos juntos? Mire usted. Uno es el Fondo Monetario, el FMI y el Derecho Internacional, y el otro es la deuda ilegal, donde hago un análisis del endeudamiento argentino con todas sus características. El del fondo no es el análisis habitual que se hace sobre el fondo, que es una institución maligna, que nos perjudica, no, es mostrar la realidad de lo que es el fondo como un instrumento que puede hacer cualquier cosa y toda la estructura jurídica del derecho internacional lo protege para evitar que sea alguna vez enjuiciado, sancionado, cuestionado. Como nadie habla del fondo, yo he recorrido todos los textos de derecho internacional. Por eso te convoqué para hablar del fondo. Es decir, en todos los libros de derecho internacional público se habla de los organismos internacionales. Se lo nombra FMI. Ahora, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué inmunidades tiene? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Silencio de radio. Sobre eso, ¿qué es un stand-by? Como el que nos encajaron en el 2018. En situación de espera, stand-by. Por eso, tampoco. Es decir, nadie sabe qué es un stand-by, si es un contrato, si es un acuerdo. Entonces, claro, ante esta invisibilidad, ellos actúan y te meten esas deudas, y el fondo tiene esas características para estructurar un plan que favorezca a los acreedores, porque el fondo es un prestamista de última instancia que generalmente actúa para que a los acreedores se les pague. Y lo hizo ahora. Digamos, entre la ignorancia te deja contra las cuerdas, es así. La ignorancia de algunos, porque los que están en la negociación de la deuda, de esto algo saben. No, los que manejan el poder, por supuesto, esto lo están elaborando permanentemente, ¿no? Pero bueno, yo te sigo los blogs, así que me traje 2 blogs hoy para trabajar. No sé si nos va a dar los tiempos, pero por lo menos uno, sí, tenemos tiempo. Uno me gustó mucho porque en estas cuestiones de la reacción de la gente, vos decías negar. Bueno, hay gente que dice, yo me voy al campo, no lo quiero escuchar. No, yo me voy a la playa. No, yo me voy al teatro. No, yo lo voy a escuchar. Yo lo voy a escuchar atentamente. No solo lo voy a escuchar, sino voy a tener la paciencia de leer al otro día todas las supuestas leyes, supuestas ómnibus, porque estaré todo el día. Porque yo creo que la información a mí por lo menos me da libertad. Me da con qué
por ahí no tengo ninguna respuesta, porque yo creo que estas elecciones los que nos han dejado, además de lo traumático, es sin respuesta, y hay algo que tiene que ver con mi personalidad, que es que yo quiero entender. Una vez que yo entiendo, aunque sea el apocalipsis y el tsunami todo junto, yo más o menos avanzo. Ahora, si no entiendo nada, o si culpo al otro, digo, jodido, ¿por qué vota? No entiendo nada, sigo sin entender, y yo necesito entender, es decir, necesito usar la inteligencia. Entonces acá decís vos, que me hiciste acordar algo que dicen algunos de los futuros gobernantes de este partido político, se puede decir así, que va a llegar de este Frankenstein que va a llegar al poder, y no estoy hablando de Milei, ellos hablan de los hombres de bien, Entonces, me gustó esto que escribiste sobre entre las puertas giratorias y la justicia cómplice, porque haces como una descripción de esos hombres de bien y de lo que esos hombres de bien hacen con la justicia, por ejemplo, y le haces un homenaje a tu amigo, el fiscal Federico Delgado, que también era muy coherente en relación a su posición, porque nadie obliga a nadie a venderse, ni nadie obliga a nadie a ser operador judicial, no que te pone una pistola y tenés que serlo. No es así. Por más que las corporaciones existen, uno puede tener una conducta y llevarla adelante. Entonces, contame un poquito, porque es tan interesante todo lo que escribiste. Hay cosas que tienen que ver con la justicia, Mónica, que yo las conozco de primera mano por Federico. Primero, porque él ha sido el fiscal de la causa de la deuda desde el año 2000 hasta ahora, hasta que se murió. Por otro lado, porque él investigó a estos sujetos, a Santiago Bausili, que va a ser el presidente del Banco Central. Sí, haces toda una descripción muy interesante de Bausili. A Caputo, que ahora es el ministro de Economía, los imputó penalmente porque a través de un montón de informaciones se dio cuenta cómo emitían bonos, los compraban, negociaban. Y esto no lo hizo Federico por un lado, pero por otro lado lo hizo dos personas insospechadas, por lo menos de izquierdismo, de activismo, de peronismo, que son Hugo Alconada Mun, de La Nación, y Emilia Delfino, de Perfil, que a través del Consorcio Internacional de Periodistas recibieron información de la SEC que mostraban que Caputo mentía cuando dijo que él no tenía ninguna compañía offshore, que no se había visto beneficiado, ya que cuando emitió el bono a 100 años... el bono a 100 años... Lo primero que hizo es que su empresa comprara una parte de ese bono. O sea, tenía información privilegiada porque fue un bono que se emitió una elevada tasa de interés. Ahora, en el caso de Bausili me llamó algo la atención. Yo no creo que los parentescos sean condicionantes, ¿no? No. Pero, porque siempre recuerdo que don Liborio Justo, que lamentablemente no conocí, era hijo del general Justo, y Liborio era trotskista, fue un francotirador siempre. Pero en este caso, Santiago Bausili, persona de una importante fortuna económica, que no la consiguió, es decir, trabajó en el Deutsche Bank, por supuesto, espléndidamente retribuido, pero su ubicación social, donde estudió y todo lo demás, viene porque es nieto de un sujeto llamado Andrés Bausili, que era director de la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad, la CHADE, que fue protagonista de unos mayores escándalos de corrupción de la década del 30, donde años después, a través de una investigación que hizo un coronel de la Nación, Matías Rodríguez Conde, pudo detectar hasta los números de cheques con que se había comprado la voluntad de legisladores, concejales, tutti quanti. Bueno, este señor... los cheques en esa época y eran válidos, claro, mamita. Este es el abuelo de Bausili. Ahora este Bausili, siendo todavía funcionario del Deutsche Bank, fue designado secretario de Finanzas. Siendo secretario de Finanzas, siguió cobrando honorarios del Deutsche Bank. Y cuando... Era como una función doble. Claro, y cuando Macri decidió pagarle a los fondos buitres, la operatoria se hizo a través de un conjunto de bancos. Uno de los bancos era el Deutsche Bank. Pero ahora, él supuestamente se excusó de intervenir. Ahora, como yo planteo, ¿ustedes creen que no intervino? Yo tengo dos casos. Primero, cuando Guillermo Walter Klein fue asignado secretario de Programación y Coordinación Económica en la época de Martínez de Oz, él era socio de Héctor Mayral en el estudio, Klein Mayral. Él se fue supuestamente del estudio, porque claro, estaba en la función pública, no podía trabajar en un estudio que representaba a una o dos o tres empresas extranjeras.
Claro, cuando se allanó el estudio en 1984, encontraron todas las operaciones que se hacían en el estudio. Pero claro, él formalmente no estaba. Y otra de las cosas, a través de mi investigación histórica, es que un día, investigando los libros de directorio del Banco Nación, había préstamos a los grandes terratenientes que los reciclaban. Y una cosa que me llamó la atención, en un momento dado, en un acta dice, preside el doctor Jorge Santamarina, que era el presidente del Banco de la Nación, dice, se va a tratar el préstamo del senador Antonio Santamarina, hermano del presidente del banco. Por razones éticas, en este momento se levanta el presidente y sale de la reunión de directorio. ¿Vos podés creer que salía de la reunión de directorio? Porque, por supuesto, el directorio aprobaba de nuevo la refinanciación eterna del préstamo. Hasta ahí, ¿no? Hasta ese minuto, voy al baño. Perdón, permiso. Entonces, una cosa claro, así. son estas ficciones, y cuando hablo de las puertas giratorias, es un concepto que se ha consignado en Estados Unidos, donde es un funcionario que trabaja en una institución importante, es designado en un puesto público, hace una serie de acciones que benefician a su ex empleador, y cuando terminó de cerrarlas, después de un tiempo, vuelve de nuevo a trabajar ahí. Esto ha hecho Bausili. Sí. Vos decís también acá, y aparte nos dimos cuenta todos, ¿no?, que de repente, había un montón de juicios, o de procedimientos en contra de Bausili, de Caputo. El mismo día que lo designan presidente del Banco Central, la Cámara Federal lo deja en libertad, es decir, le decreta la falta de mérito, que no significa desvincularlo de la causa, pero sí, si por el momento no hay ninguna prueba. Hace 2 días estuve viendo los dictámenes del fiscal Delgado con toda la investigación que hizo. ¿Cómo no va a haber pruebas? Ahora, si es falta de mérito, puede ejercer la función pública nuevamente. Sí, totalmente, sin problema. Perfectamente, es decir, lo tienen Perdón, clarísimo. Fíjate las casualidades. Decretan la falta de mérito. ¿Quién es el abogado de Bausili? ¡Ay, sí! Matías Cunio Libarona. Sí. Y Matías Cunio Libarona es hermano del que va a ser ministro de Justicia. Y el que va a ser ministro de Justicia fue abogado de un célebre narcotraficante, Víctor Stinfale, que lo querelló criminalmente a Federico Delgado cuando Delgado lo mandó preso por las muertes que hubo en una fiesta electrónica en Costa Salguero. Sí, eso también lo leí. Entonces, claro, y me acuerdo es como que todo se va estructurando, y vemos lo que se viene, porque esta gente viene a través de una serie de acciones muy prolijitas que han hecho desde siempre. Y esto tiene que ver con la otra nota que seguramente has visto sobre la estructura de la corrupción. Sí, mis amigos mileístas y la corrupción. Y yo le puse un título al costado. Esto es un recordatorio para nuestro futuro presidente Javier Milei, ya que tanto le preocupa la corrupción, etcétera, para que lo tenga en cuenta, porque haces un muy buen análisis de cómo se trasladó deuda privada a deuda pública, es decir, que lo tengamos que pagar nosotros, de muchísimas empresas, casi 70, y cómo esa deuda, que en ese momento eran 23.000 y pico de millones, no me acuerdo, se convirtió a precio de hoy son 156 mil millones de dólares. Por eso, entonces, yo lo hice además, Mónica, porque cuando se abre la corrupción kirchnerista, yo he planteado, hay que establecer la diferencia entre la corrupción ocasional que puede suscitarse durante un determinado gobierno, los bolsos de López, la plata de la Rosadita, todas esas cosas, de la corrupción estructural que está presente desde hace décadas en la Argentina y que manejan los grandes grupos de poder. Federico Delgado, en el último libro, un libro póstumo, no lo llegó a ver, que se editó hace 3 semanas, que se llama Politeia, ahí Federico analiza minuciosamente esta cuestión de las élites del poder, cómo cooptan a los gobiernos, cómo manejan las instituciones públicas, aunque formalmente ellos no aparecen. Ellos aparecen siempre protestando, diciendo esto, lo otro. Ahora, cuando hablo de la corrupción estructural, es porque, además de la defraudación que significó trasladar deuda a empresas privadas a todo el pueblo argentino, a través de una cifra que actualizada es descomunal. Ojo, esa es una parte. La otra parte fue los avales de empresas que le dio el Estado acá, y que como las empresas no los pagaron, lo terminó pagando el Estado. Entonces, Australia, líneas aéreas, autopistas urbanas. Y son cifras descomunales. Pero de eso no se habla.
pareciera que estos empresarios... Es que el tema es, yo creo que ahí sí podemos empezar a charletear un cachito antes de una pausa musical. El tema es, yo no creo en la inocencia. Yo tampoco. No creo. Es decir, a ver, esta gente, estos honorables hombres de bien, nunca se fueron, nunca dejaron de ocupar lugares. Vos hablás incluso de una puerta giratoria, que salen de lo privado, van a lo público, hacen su negocio, vuelven a lo privado, y así van por la vida. Incluso asesoran, me hace acordar Ratazzi, no Randazzo me salía, no, Ratazzi, que también tienen mucho que ver con Macri y tienen mucho que ver con algunas deudas que el Estado... Perdón, Cristiano Ratazzi intervino en una operación claramente fraudulenta detectada por los inspectores del Banco Central en 1982. Pero además hay un hecho que a mí siempre me llamó la atención de Ratazzi, que vos como psicóloga sabés que a veces los símbolos tienen una gran importancia, sí, ¿no? Absolutamente. Ratazzi, siendo hijo de una eminente política, como es Susana Agnelli, ¿no? Que nunca nadie le cuestionó su honorabilidad, fue capaz de comprar un Mercedes-Benz con una franquicia de un discapacitado para beneficiarse ilícitamente, porque esas franquicias... Se importaban esos autos con esa franquicia, porque si el auto valía $50.000, vos lo pagabas 10 o 15. Este señor, inmensamente rico, quiso aprovecharse hasta eso de algo que no le correspondía. Yo he tratado de buscar en los diarios la noticia, la han borrado como si no hubiera existido. Entonces, claro, ahora lo acaban de llamar de nuevo la justicia, yo no lo puse ahí, pero lo acaba de llamar la justicia de nuevo a prestar declaración indagatoria por una serie de operaciones que ha hecho. Pero bueno, vos lo ves hablando de la transparencia, lo he visto, de los gobiernos. Sí. Es de una desvergüenza todo. Lo que pasa es que cuando yo te digo que la inocencia no existe, acá pasó algo, ahora te hablo como psicóloga, ¿no? En el punto donde yo digo, y en eso acuerdo con Alemán, yo no estoy de acuerdo con el pragmatismo político, que cualquier cosa puede ser de cualquier manera, y acá hubo una falla en la comunicación, pero no en la comunicación como se pretende decir, la comunicación de las buenas y bellas medidas que tomó este gobierno, que así fueron medidas justas, sino en la comunicación interna. Hubo cosas que no se dijeron con todas las letras, claro, porque me parece que se minusvale al otro, como que el otro no va a poder entender. Exacto. O no va a poder soportar la verdad. Y en realidad yo creo que a mí me salió el artiguista, con la verdad no ofendo ni temo, como decía Artigas, la verdad que muchos compañeros me han dicho, no, pero la verdad, la política no se lleva bien con la verdad, la política no se lleva bien con la verdad. Y resulta que dentro de la verdad y de la comunicación y de lo didáctico y de la difusión y de la enseñanza, la verdad es fundamental, aunque no nos guste la verdad. Es muy importante, porque a partir de allí, cuando uno elabora, por eso digo que es una situación traumática, esa es la verdad, es una situación traumática, cuando uno acepta que es una situación traumática y no le pone los trapos a nadie por encima, bueno, dice, bueno, a ver, ¿de qué me hago cargo yo en esta realidad política? No yo, Mónica Redondo sola, sino yo como partido gobernante. Lo que pasa es que se ha naturalizado que la política es sinónimo de mentira, de traición, de negociaciones, de todo tipo de cosas oscuras, ¿no? Claro, cuando a mí me dice, yo cuestiono eso, me dice, no, vos estás hablando contra... No, yo estoy hablando contra la mala política. Totalmente. La Argentina en este momento y de hace décadas practica mala política, donde todo se entremezcla, todo se confunde, todo se invisibiliza. Entonces, claro, ¿cuáles son los resultados finales? Por eso cuando nos quejamos de lo que pasa es porque vamos a las consecuencias, nunca vamos a las causas. Y las causas tienen que ver con esto que está planteando. Esto que estoy planteando y que estás planteando vos, de alguna manera también lo planteó nuestro futuro presidente. Él habló de casta. Y habló de casta política, está bien, hablábamos hoy, no habló de casta jurídica, pero tocó algunos puntos donde la gente dice, bueno, pero díganos de qué se trata, o incluso un sector de la sociedad. Dimos por hecho, me hago cargo,
yo no tendría, porque desde acá sabe mi productor que soy una hinchapelotas, que siempre estaba en contra de todo, pero dimos por hecho que todo el mundo sabe que es el derecho humano, que a todos les llegan los hospitales públicos, que a todos tienen la posibilidad de trabajar, que todos y esos valores, no es que la juventud no los escuchó, yo creo que es al revés. Nosotros no pudimos escuchar y no supimos escuchar la realidad de una juventud que después de la pandemia quedó colgada de un farol, de una palmera, quedó colgada, es decir, no tenía ganas de ir al secundario, no tenía ganas de futuro, la computadora era su única escapismo, y lo peor de todo, que Martín no lo sabe, pero voy a decir, yo superviso hospitales, hay un hospital de provincia, no importa cuál, que tiene internación para niños y adolescentes en situaciones complejas. El gran problema hoy de la adolescencia, además de que no hay futuro, que no quieren ir a la escuela, bueno, lo de siempre, decime una edad posible, porque empezó el tema de las adicciones con muchísima fuerza y con una característica mortal, que es que no hay red que lo sostenga, que los padres van, internan a sus hijos y desaparecen, no se los encuentran más. Entonces, ¿a qué edad entra un niño con, se dice, consumo problemático grave? Bueno, ayer un amigo mío que trabaja en el conurbano, hace muchos años, en la zona de Moreno y Tuzangó, toda la zona, me contaba que en un momento determinado, donde ellos vivían, es decir, cuando caía un narco, no viejo, de acá te vas porque acá no puedes estar. Eso era antes. Ahora, hace poco me dijeron, un chico de 12 años vendía y consumía. La edad promedio últimamente son 10 años. Horroroso. 10 años. O sea, 10 años. Entonces, eso que para algunos son números, son el 60% de la pobreza infantil. El 60% de la... No, eso es el 60% de la pobreza infantil. El hambre, la desnutrición, la aparición de enfermedades. Eso es el 60% de la pobreza infantil. Entonces, no puede ser que en un gobierno peronista, respetuoso de la dignidad y de los derechos del hombre y del niño y de todos los ciudadanos, hayamos generado, sin advertirlo, sin anunciarlo, sin nada, 60% de pobreza infantil y 50% de pobreza. Claro. Y no me vengan con que es culpa de, porque yo la culpa la voy a sacar del diccionario, así te digo, porque la culpa no nos lleva a ningún lado, no nos deja pensar. No, y además hay algo que, porque yo aparte de ocuparme de la deuda, me he ocupado de otras cosas, ¿no? Lo sé. Y una de las cosas que siempre me ha preocupado es los menores. Y fue como una especie de flash. En el 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino. 2013, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner condenó al Estado argentino por la muerte y tortura de menores en diversas cárceles federales. Y le dijo al gobierno en su fallo que tenía que modificar la ley penal de la minoridad. Esa ley penal de la minoridad, que jamás se modificó y sigue hoy vigente, tiene la firma de Jorge Rafael Videla. Ahora, esa ley penal de la minoridad determina que un menor que accidentalmente entra a un kiosco, se roba 3 o 4 cosas, lo manda a un instituto de menores y salga hecho un probado delincuente. Pero además, donde lo caguen a palos, donde los penitenciarios hagan todo tipo de salvajades, creando rencores y evitando cualquier posibilidad de resocialización. Yo presenté un trabajo en Europa hace ya 2 años y preparé un proyecto de ley para modificar esa ley infame. Por supuesto, los legisladores hicieron caso omiso porque la minoría no les interesa. Y este gobierno ahora, ¿qué va a hacer? Va a bajar la edad de imputabilidad. Seguramente. Porque no conocen la problemática real de por qué un menor de determinada edad accede al delito. Es lo que vos me está diciendo. A los 10 años se sumerge en el problema de la droga, empiezan a la comercialización, la tranza, todo lo demás, y de ahí todo lo que te puedas imaginar. Bueno, vamos a un tema musical y después ya vamos promediando el programa. Tal vez parece
de persuadirme. Voy a seguir en esto, sé, nunca falla. Hoy el viento sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo. Cosas brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten. Sin secretos no hay amor. Falla, el universo está a mi favor. Y es tan mágico. Sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Todo conspira a mi favor. Bueno, tenemos un invitado, tenemos dos invitados. Ahora tenemos un segundo invitado, el licenciado Claudio Boyé. Es de nuestros primeros oyentes, o sea, nunca le regalamos nada, nunca nada. Pero bueno, te incluimos porque estuvimos hablando de muchas cosas. No me enojé, yo siempre me enojo, pero esta vez no me enojé. Al revés de todo el mundo, ¿viste? Todo el mundo, yo me enojaba cuando nadie se enojaba y ahora yo no me enojo. Bueno, el tema es lo que se viene. Lo que se viene, wow. Sí, lo que se viene. Lo que se viene, empezamos por acá. Y lo que se viene primero es una nueva renegociación de la deuda. La deuda en este momento está en 430.000 millones de dólares. Una pavadita. Una pavadita. La deuda del fondo es apenas del 10%. Va a haber un nuevo acuerdo con el fondo. Si ¿Otro más? ¿Vos te crees? Sí, el que firmó Martín Guzmán era por 10 años. Pasaron 2, pues se hizo en el 2022, y ahora va a haber un nuevo acuerdo, y algunos dicen que el fondo nos va a prestar un poquito, van a pedir fondos frescos para seguir endeudándonos más. Además, de acuerdo a las noticias erráticas que se conocen, como hay que desarmar una serie de cuestiones complicadas, van a pedir plata
algunos dicen al Emirato de Qatar, a varios lugares. Massa estuvo reunido con Milei 3 horas en forma secreta hace unos días. Dígalo. Y parece que Massa le sugirió que Qatar podía ser una buena opción, ¿no es cierto? Todo lo que era enfrentarse con China y con Brasil desapareció del léxico de Milei, porque ahora parece que lo invitó Milei personalmente a Lula, que no viene, pero bueno. Entonces, a esto se suma que se van a quitar los subsidios. Esto significa que el boleto de colectivo, de subte, de tren va a aumentar, y si aumenta, eso va a incidir claramente en los que viajan, porque hay una gigantesca cantidad de personas que viajan 1 o 2 o 3, 4 horas por día para ir y venir a su trabajo. Las naftas ya empezaron a aumentar. Vos vas a los supermercados y había aumentos descomunales en la última semana. Y hay intenciones de privatizar las empresas públicas, no empresas deficitarias. Es como en la época de Menem. Si da pérdida o no da pérdida, no les interesa. Quieren transferir todo al sector privado. Y más allá de las ideas que circulan, porque todavía no se sabe nada cierto, los nombres de algunas personas que han sido designadas ya son suficientemente ilustrativos. Caputo, el que nos endeudó con el bono a 100 años, y el que firmó el stand-by con el fondo, Bausili, secretario de Finanzas de Macri, es decir, y todo un staff de gente que tiene un claro objetivo, que es defender el interés privado y sus propios intereses, porque ellos además tienen un enorme conjunto de negocios y están asociados con otros negocios. Entonces, desde mi punto de vista, yo no creo que respecto a la Argentina real que pueda beneficiar al pueblo argentino, este gobierno con estos funcionarios le sirva para algo. Ha dicho. Claudio, ¿cómo la ves? Es licenciado en psicología. No, yo hablé de algunas cosas, pero no me metí mucho. Y, a ver, la veo muy mal, obviamente. Creo que la incertidumbre que hay, por un lado incertidumbre, por otro lado esperanza. Ahora, ¿qué pasará con esa esperanza? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Toda esa gente que posiblemente vaya el domingo a la plaza para escucharlo a Milei, hace una apuesta para estar mejor, obviamente. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos una inflación del 40% en enero, en febrero, cuando sigan aumentando los precios? La pregunta es, para mí, ¿cuánto va a soportar toda esta gente? O sea, toda la gente, me refiero a la gente que apoyó a Milei. Sí, hay dos cosas ahí, porque hay un tercer elemento, a los dos le digo, que son los despidos que van a empezar a suceder. Ya empezaron. Sí, en la construcción empezaron, pero los despidos que va a haber en el Estado, los despidos que van a empezar, digamos, ellos han aseverado, yo los voy siguiendo, yo los escucho, pero no porque los escucho, que dicen que van a empezar con los despidos de aquellos que estén muy cerca de la casta política, es decir, los asesores, los despidos, pero en algún momento van a llegar a todos lados, digamos. Cómo esa gente que va a quedar afuera, ¿cómo se sigue adelante en un país con tanto nivel de desocupación, de pobreza y sin ningún derecho? Claro, lo que pasa es que va a haber una justificación muy clara, y esto yo lo conozco, bueno, yo estuve 4 años en la Cámara de Diputados y 6 en el Senado, y me doy cuenta de la gigantesca cantidad de gente empleada que no labura, que recibe sueldos y, por supuesto, en su vida a la vez trabajar. Entonces, claro, van a decir, señores, aquí hay una enorme cantidad de gente que está nombrada, pero que no presta funciones. Y eso lo podés ver categóricamente en todo el organismo del Estado. Entonces van a decir, ven, aprovechemos, y eso le va a servir de justificación para hacer una especie de racia general. Ahora, y por ahí ellos no lo sacan. Lo que hablábamos antes, Mónica, el problema es que nosotros ahora tratamos de hablar sobre las consecuencias, pero no vamos a las causas. Esto de Milei y del actual gobierno y los que viene por algo. Sí. Porque hay un sector político que no tiene respuestas, porque ha dejado a la Argentina en un estado lamentable, con 148% de inflación, con una pobreza del 44%, es decir, donde funcionarios del Estado se exhibían impúdicamente disfrutando de riquezas malavidas. Entonces, claro, es decir, todo eso es el alimento para que Milei haga un montón de cosas
diciendo, ven, esto era lo que vivimos, ahora hay que hacer otra cosa. Vos hablabas de austeridad hoy, de que la austeridad la identificabas con un momento histórico, ¿no? Que últimamente parece que la austeridad es una mala palabra, la verdad es otra mala palabra, hay un montón de palabras que no tienen ya valor, y el pragmatismo político está a la... si no sos pragmático, te falta algo, un tornillo. Pero estaba pensando otra cosa, ¿no? En relación a lo que decías de las causas, que no sé si en algún momento se irán a ver, pero es un buen motivo para escribir un libro, te aviso, te estoy invitando, para hablar de las causas, que las hubo y las hay. Pero acá Claudio mencionó una palabra que no es poco, ¿no? Que es para tener en cuenta a la gente que lo votó, para tener en cuenta bien, que es el tema de esperanza. Parece increíble, ¿no? Pero esperanza de no seguir padeciendo la incertidumbre infinita, y yo agregaría y la mentira permanente, porque una cosa es que te digan, no subió, que los precios, y vos ibas al supermercado, está todo el tiempo subiendo, ya no sabías a quién escuchar o qué escuchar, ¿no? ¿Vos cómo ves este tema de la esperanza en estos votantes? ¿Sí? Es difícil entender. A ver, creo que va a haber una apuesta y van a soportar un determinado tiempo. La pregunta es cuánto es ese tiempo. Digamos, 1 mes, 2 meses. Hay una fecha interesante que va a ser el 1 de marzo, que es cuando Milei va a hablar supuestamente ante el Congreso. El domingo va a hablar de espalda al Congreso. Es todo un símbolo que habla de espaldas. Obviamente, es un símbolo. O sea, es un símbolo respecto a su gente. O sea, estoy de espaldas a la casta. Ahora, el tema es, y esto es un tema el de la casta, ¿no? Pues la casta no es solamente, o no son solamente los funcionarios, sobre todo para la gente en general. O sea, un empleado público también es casta. Los empresarios son casta. Los empresarios son castas. Los jueces ahora... De hablar, los jueces. No, pero digo, para mucha gente, un empleado público es casta. Porque tiene beneficios, y esto lo vimos en la pandemia. O sea, en la pandemia, ¿qué fue lo que vimos? En un municipio cualquiera, los empleados municipales no trabajaban porque estaban en cuarentena, pero cobraban. Y vivían en el mismo barrio donde la gente que tenía que hacer changas no podía salir a hacerlas. Entonces, esa gente era casta. Esto es todo un tema realmente sumamente importante porque abarca muchísima cantidad de gente. Entonces, yo digo esperanza. Esperanza por un lado en esta gente. Por otro lado, ¿qué esperanza tenemos aquellos que hemos votado otra cosa? El Congreso, o sea, la primera minoría va a actuar como en el 2015 y el lunes va a decir, nos pasamos, firmamos, hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, donde algunos dicen traidores, ¿no? Hicieron negocios. La primera minoría va a hacer negocios otra vez, les va a dejar pasar todas las leyes a cambio de no sé qué. Bueno, algunas respuestas hay, esperaría que se queden en esas. Hay que preguntarle a Scioli, porque Scioli va a seguir siendo embajador. Ahí se dice, pero esto realmente no tengo la confirmación, que hay 2 o 3 funcionarios de Massa que también van a trabajar con Milei. Exacto. Porque además insisto con esto, que la verdad que para mí es un ¿cómo te parece? Un veneno del pragmatismo. Como todo es pragmatismo y todo es pragmático, y bueno, políticamente yo puedo estar acá, puedo estar allá, mañana me paso, me voy allá. Lo que pasa, Mónica, hay que hacer una distinción, porque vos fíjate que, es decir, a mí no me parece mal que un funcionario que ha trabajado bien en un cargo específico siga. El ejemplo claro es lo que pasa en el Perú. El presidente del Banco Central del Perú hace años ha atravesado todos los gobiernos, los últimos, los anteriores. ¿Por qué? Porque su política ha sido siempre la misma, beneficiando a su país. Ahora, el problema es que estos funcionarios no es que lo han beneficiado, están trabajando para, en algunos casos, para su beneficio personal y para una idea política que realmente no ha funcionado. Entonces, van a seguir a cambio de qué. Yo ingenuamente el otro día dije, bueno, pero Milei tiene 38 diputados sobre los 157, tiene 8 senadores sobre 74, y un viejo amigo mío me dijo, bueno, claro, pero vos te olvidás de la Banelco y de la Link. Es decir, acá puede haber intercambios, o por plata, o por funciones, o por designaciones a personajes o a sus familias. Y yo lo he visto en el Congreso, ¿no? Por eso, a mí
para mí estar en el Congreso fue una enorme desilusión, porque salvo excepciones, vi que no les interesaba nada el pueblo argentino. Les interesaban sus cargos, sus beneficios, su vedetismo político, salir permanentemente en los medios, es decir, no discutir nada en el Congreso. Salvo honrosas excepciones, porque el señor acá trabajó con una honrosa excepción, que es... Florentina Gómez Miranda. Yo trabajé en el Congreso y pude ver lo que fue el desguace del Estado, donde el radicalismo dio quórum, después se retiró. Claro. Porque tenían votos. Entonces, pero dio el quórum. Si el radicalismo no hubiera dado quórum, iba a ser muy difícil el desguace del Estado. Sí. Entonces, esto es lo que estoy planteando, porque bajo dos palabras. Una es pragmatismo, el otro es gobernabilidad. Y excusan, digamos, al radicalismo en el año 90. Por la gobernabilidad. Por la gobernabilidad, claro, justamente. Y ahora también, ¿no? Fue en el 2015 y ahora creo que va a volver a repetirse. Yo también. Bueno, yo apelo a la inteligencia, a la capacidad de espera inteligente, a la tristeza meditada, que pueda hacer que pensemos hacia dónde, en qué lugares. No vamos a hacer una revolución infinita, tenemos que cuidar a la gente, acompañarla, a todos, a los que votaron y a los que no votaron, no enojarnos, porque además lo que se viene, yo pensaba, ¿no? Más allá de lo más obvio, hay un gobierno que va a manejar presupuesto y va a manejar dinero, entonces por más que Axel esté en la provincia de Buenos Aires, va a tener que depender de que ese dinero se libere para que pueda sostener su provincia. Entonces hay un montón de variables a tener en cuenta, y yo creo que si se evalúa inteligentemente la conducta a seguir, no la conducta, la acción política, y si se analiza cuál es el sujeto político con el que voy a intercambiar, yo creo que no todo está perdido, personalmente. Y no, en este momento Unión por la Patria tiene casi la mitad de senadores. Además de eso, de la mitad de senadores, tiene la poderosa gobernación de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con el actual gobierno. Y eso podría significar, de alguna manera, ver de qué manera hay una conducción unificada para tratar de volver a discutir un proyecto nacional en torno a grandes ideas fundantes, no perdiéndose en los matices, discutiéndose en las pequeñeces, que es lo que ha ocurrido siempre. Si no hacemos eso, y seguiremos en este declive enorme, donde nos convertiremos en un país supuestamente poderoso para un conjunto muy reducido de personajes que van a manejar los recursos públicos, que van a hacer lo que quieran con el Estado, y el Estado va a quedar reducido a lo formal o a la casi nada. Entonces, si no tratamos, las personas que tenemos otra visión, de juntarnos, de debatir, de tratar de unificar ideas para hacer un proyecto en conjunto, y no tenemos destino, lamentablemente, respecto a que la Argentina salga adelante. Bueno, nos vamos con la canción del inicio del programa, porque me parece que es muy importante. La mentira siempre tiene consecuencias, así que vayámonos con Manu Chao. Hasta la próxima. Gracias a ambos. Gracias, Mónica. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va.